El secreto de Emily Dickinson. Biografía de una reclusión. El encierro voluntario que se impuso a sí misma Emily Dickinson, 1830-1886, comenzó de un modo paulatino, indetectable, que no despertó sospechas entre sus allegados. Nadie detectó nada anormal en la muchacha que regresaba al hogar paterno. Nada anómalo en sus modales o su forma de interactuar. Sin embargo, un germen inapelable de aislamiento fue creciendo en ella. En 1850, después de cumplir 20 años, Emily Dickinson era una joven como cualquier otra. Asistía a la iglesia con regularidad, se ocupaba de abastecer la cocina, daba paseos crepusculares con su perro Carlo, concurría a exposiciones y funciones benéficas. En definitiva, no había nada en sus aptitudes que revelase un estado anímico sombrío. Quizás su atuendo, normalmente oscuro, era lo único que revelaba su disposición espiritual. Pasaron más de 10 años hasta que aquel germen comenzó a manifestarse abiertamente. A finales de 1861 Emily Dickinson comenzó a encerrarse, a recluirse en sí misma y en los confidentes rincones de su habitación. Rehuyó de sus allegados y sus abúlicas tertulias, de las charlas banales. Dejó de vérsela por las calles, y su ropa, extrañamente, se volvió blanca como la nieve. Durante el resto de su vida jamás vistió otro color. Algo horrible había crecido en su interior, una especie de fobia a la gente, una aversión visceral y mórbida por el trajín humano, sus vicios y pequeñas glorias. Durante los últimos 15 años de su vida nadie en la pequeña aldea de Merse volvió a verla en las calles. Su silueta, blanca y delgada como una antigua fantasmagoría, era vista muy pocas veces vagando por el jardín en el ocaso furioso. En ocasiones se escondía incluso dentro de su casa. Elegía pequeños rincones oscuros y permanecía horas, e incluso días, en un aislamiento absoluto. Su voz se convirtió en un murmullo casi inaudible, y sus ojos, rasgados y penetrantes, comenzaron a tomar un matiz enfermizo, como ventanas clausuradas a toda emoción. Sus cartas se hicieron más y más extrañas, más incomprensibles y a la vez más lúcidas. En una epístola casi ininteligible declaraba haber visto cosas abominables en las sombras. A menudo podía oírsela susurrar sobre una gran oscuridad acercándose a Great Darkness Coming. Los médicos le diagnosticaron una rara enfermedad llamada postración nerviosa, cuyos síntomas no están del todo claros. Modernos psiquiatras sospechan que Emily Dickinson padecía un severo desorden de agorafobia. Alrededor de 1864 dejó de recibir visitas. Los pocos que lograban atravesar la férrea disciplina ascética de Emily Dickinson eran recibidos en el umbral de la casa, aunque ella misma no dejaba verse, manteniendo diálogos escuetos a través de la puerta apenas entornada. Por entonces solía definir así su condición de reclusa: trabajo en mi prisión y soy huésped de mí misma. Durante los últimos 3 años de su vida Emily Dickinson jamás salió de su habitación. En 1874, tras una severa parálisis, su padre, Edward Dickinson, falleció. Su madre murió en noviembre de 1883. Emily no asistió a ninguno de los dos funerales. La debacle final se produjo tras el fallecimiento de su sobrino más pequeño, hijo menor de Austin Dickinson y Sue Gilbert. Ese acontecimiento trágico marcó el quiebre definitivo. Pasó casi todo el verano de 1884 postrada en una silla, acosada por las dolencias del mal de Brigue, la misma condición crítica que acabó con la vida de Mozart el 15 de mayo de 1886. Tras varios días de agonía, Emily Dickinson murió a la edad de 55 años. Fue enterrada en el Amherst West Cemetery, en un ataúd blanco con aroma a vainilla, su favorito. El secreto de Emily Dickinson jamás ha sido revelado por completo. Su terror era demasiado íntimo, demasiado personal, como para exponerlo fríamente. Sin embargo, a pesar de sus terribles padecimientos, su mente continuó siendo brillante. Sus epístolas son exuberantes de creatividad, sus frases son certeras como dagas, y sus versos, impecables. Tras su muerte, su hermana Vinie descubrió el fruto cautivo de su alienación: 40 volúmenes encuadernados a mano que contenían unos 800 poemas inéditos. Es sabido que algunas grietas mentales otorgan dones proféticos. Cuando la realidad se fragmenta, y la visión de las cosas se torna incierta, como en un sueño dentro de un sueño, emergen sentidos normalmente aplastados por lo cotidiano. Varios días después de la muerte de Emily Dickinson, se halló sobre su escritorio la última carta de su vasto epistolario, dirigida a sus primos, Louis y Frances Norcross.
Ahí, sin mayores pretensiones, Emily Dickinson escribió la última línea de su vida. Me llaman Emily. El origen de las valquirias. Las valquirias corresponden a una raza de deidades acaso más antiguas que el propio Odín. Su función es la de sobrevolar los campos de batalla, recoger las almas de los héroes caídos y llevarlos al Valhalla, donde se convertirán en Einherjar, el ejército de un solo hombre, básicamente la infantería celestial que combatirá contra los Jotuns durante el Ragnarok. Según los Eddas, las valquirias asignan la muerte y gobiernan la victoria. Sin embargo, su verdadero mito trasciende las barreras de la mitología nórdica tal como la conocemos, y se pierden en un pasado tan remoto que para concebirlo necesitamos revisar algunos conceptos. La palabra valquiria proviene del nórdico valkirja. Literalmente significa la que elige a los muertos Valr, muertos Idjosa, elegir. Ahora bien, el término Valr no corresponde a cualquier muerto, sino exclusivamente a los muertos en batalla. De hecho, la palabra proviene del germánico antiguo walas, campo de guerra, y este del protoindoeuropeo wele, atacar. Una traducción más juiciosa para Valr sería caídos. Pero las valquirias se resisten a permanecer en un solo mito regional. Su presencia se advierte en cualquier ciclo mítico antiguo. Por ejemplo, en las terribles Valkyrie anglosajonas o en la prudente Valkyrie alemana. De hecho, el origen de las valquirias es perfectamente incierto. Si seguimos la documentación mítica de los Eddas, veremos que casi todas tenían padres mortales, lo cual atenta contra su propia etimología. Distintos folcloristas explican que las verdaderas valquirias eran representadas normalmente por sacerdotisas de Odín, quienes oficiaban sacrificios humanos a los dioses implacables. Cuando la Edda poética fue recopilada, alrededor del siglo XII después de Cristo, sus ritos ya habían pasado a la leyenda, convirtiéndolas en guerreras sobrenaturales bajo las órdenes de Odín, decidiendo arbitrariamente sobre la vida de los hombres. No obstante, una interpretación errónea a menudo nos brinda valiosas pistas para descubrir la verdad. La primera de estas pistas proviene de los nombres de las valquirias puras, es decir, no humanas, consignadas en la Edda poética. Skogul, furia, Lok, rumor de batalla, Igol, grito de combate, epítetos que se repiten en mitologías mucho más antiguas que la nórdica. El segundo dato a tener en cuenta es un comentario hecho al pasar por el poeta, que señala a las valquirias como Disir, un término que las vincula con un pasado asombrosamente remoto. Poco se sabe de las Disir, solo que son una comunidad de divinidades femeninas relacionadas con la muerte y el renacimiento, y etimológicamente emparentadas con las Disanas, diosas terribles mencionadas en el Yajurveda hindú. La palabra sobrevivió a lo largo de miles de años, ligeramente disimulada, en el término anglosajonides, una forma poética de referirse respetuosamente a las mujeres. Las Disanas también tenían potestad sobre la muerte y el destino de los mortales, aunque a menudo se mostraban indulgentes con las mujeres. Su rechazo por los hombres era tan violento que en ocasiones los transformaban en lobos para montarlos y asistir con ellos a las batallas. En este oscuro mito hindú se halla el germen poético de las valquirias, que sobrevivió en una antiquísima palabra para designar al lobo, que luego se transformó en una kening, es decir, una metáfora. Balravn, caballo de la valquiria. Lora el Fuine. ¿Por qué los vampiros necesitan beber sangre? Las leyendas de vampiros no suelen ser tan ortodoxas respecto a la necesidad de estos por beber sangre. Más aún, la sangre es una de las tantas posibilidades de la dieta de los vampiros. Por ejemplo, durante la Edad Media se pensaba que los vampiros comían la carne de los muertos y los vivos y que la preferían por encima de la sangre. Recién a mediados de la Edad Media, se comenzó a hablar de vampiros que bebían sangre despreciando otros fluidos y tejidos humanos. Beber únicamente sangre es un refinamiento propio de la literatura, no de la leyenda, salvo algunos casos aislados donde se denuncia la presencia de vampiros con necesidades alimentarias que se ajustan a algún trauma de su historia, como el caso de Lilith, la madre de los vampiros, o los Blooddogs, Bloodsucker y Bloodsucker, donde la sangre se vuelve imprescindible. Sin embargo, normalmente no lo es. Recién con la llegada y la proliferación de los vampiros en la literatura, comenzó a hablarse de ellos como bebedores de sangre y no como carroñeros. Uno de los primeros ejemplos de vampiros ansiosos por sangre se da en la novela por entregas Barney, El vampiro.
o El festín de sangre, Barmaid de Vampire, or The Feast of Blood, 1845-1847, de Thomas Becket Prest. Con la llegada de Carmilla, Sheridan Le Fanu, pero sobre todo con Drácula, Bram Stoker, 1897, los vampiros se volvieron refinados, distinguidos, criaturas poderosas que fueron perdiendo paulatinamente su naturaleza bestial y anómala, permitiéndoles comportarse como perfectos caballeros, salvo frente a la presencia de una gota de sangre. El simbolismo de la sangre y los vampiros es bastante claro. La leyenda no lo necesitó, pues el concepto que buscaba reflejar ya era lo suficientemente claro y no requería de tales astucias. Pensemos que en el mito y la leyenda los vampiros son seres bastante desagradables, literalmente muertos que caminan y se mueven bajo las sombras de la noche, buscando cadáveres, ratas y viejos huesos para roer. Sus particularidades bestiales eran visiblemente claras, de forma que simbolizar acerca de su naturaleza diabólica no solo resultaba redundante, sino procaz. La sangre solo se volvió importante cuando los vampiros fueron perdiendo sus características bestiales, y adoptó insólitamente los refinamientos de su presa, el hombre. Recién allí, cuando el vampiro se vuelve indigno al asimilarse a los hábitos y maneras de su presa, es cuando el líquido sagrado se torna esencial. Podemos imaginar esta degradación en un cazador que elige vivir entre los ciervos comportándose como uno de ellos. Esta metamorfosis del vampiro hacia una forma de humanidad extravagante y desarticulada no evidencia directamente sus características diabólicas, por el contrario, las ocultan. Solo en la sangre, en esa sed inapelable que no es otra cosa que un llamado a las raíces, es donde queda de manifiesto que los vampiros son lo que son, y lo que nunca debieron dejar de ser. ¿Por qué los vampiros necesitan beber sangre? Porque es acaso lo único que queda de una vieja estirpe de muertos ambulantes.